Continuando con la práctica, vamos a seguir utilizando el simulador de la ley de Faraday. Para este caso, vamos a ocupar la opción de bobina inducida. Vamos a establecer el número de vueltas en 1 y vamos a contestar algunas interrogantes. ¿Qué pasa cuando el imán no se está moviendo y no está dentro de la vuelta del alambre? Vemos que con la bombilla no se produce iluminación. La segunda sería, el imán está en movimiento y no está en la vuelta del alambre. Cuando el imán se mueve y no está en la vuelta del alambre, al pasar cerca de de la bobina, vemos que se produce un poco de luminosidad. Para el caso 3, el imán no se está moviendo y está dentro de la vuelta del alambre. ¿Qué sucede cuando está acá? Pues vemos que no hay iluminación. Y cuando el imán se está moviendo y está dentro de la vuelta del alambre, vemos que se produce electricidad. También vemos que la velocidad del movimiento afecta en cuánta luz se muestra. Ahora vamos a repetir este mismo paso, solo que ahora vamos a aumentar el número de vueltas a 2. Vemos que cuando el imán no está en movimiento y no está dentro de la vuelta del alambre, no hay luminosidad en la bombilla. Para el caso número 2, el imán está en movimiento, pero no está dentro de la vuelta del alambre. Vemos que al pasar cerca de la vuelta del alambre se produce luminosidad, pero es muy baja. Para el caso número 3, el imán no se mueve, pero está dentro de las vueltas del alambre. Vemos que no hay luminosidad. Y para el caso 4, el imán se está moviendo dentro de las vueltas del alambre. Vemos que la velocidad sí afecta en cuánta luminosidad produce la bombilla. Para el caso número 3, vamos a elevar el número de vueltas a 3 y vemos que cuando el imán no está en movimiento y no está dentro de las vueltas del alambre, no se produce iluminación en la bombilla. Cuando el imán se mueve, vemos que se produce cerca de la bombilla, produce un poco de luminosidad. Dentro del alambre sin movimiento no hay producción de luz. Y dentro de este, con número de vueltas de 3 del alambre, vemos que sí se produce mayor luminosidad. Ahora vamos a repetir el procedimiento con 3 vueltas dentro de la bobina, pero vamos a aumentar el área de la espiral a 100. Vamos a repetir qué sucede cuando el imán no está en movimiento y no está dentro del alambre. Vemos que no se produce luminosidad. Cuando el imán está en movimiento pero no está dentro del alambre, vemos que se produce cierto grado de luminosidad, pero es muy baja. Cuando el imán está dentro de la bobina y no está en movimiento, no se produce luminosidad. Y cuando éste se está moviendo, vemos que la intensidad de la luz es más fuerte y dependerá también de la velocidad con el que éste se mueve.